presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto compartir con ustedes este resumen de la lección número 4 de esta serie titulada Lecciones de Fe en el libro de Josué. Lecciones de la Biblia nos está presentando estos temas interesantes que son apropiados para nuestra vida espiritual siempre. La lección número 4 se titula El conflicto detrás de todos los conflictos, porque vamos a ver en esta lección por qué Dios dice al pueblo que tienen que pelear, porque hay guerras, porque tienen que suceder cosas como estas que se dieron en Canaán cuando llegaron los israelitas. Y porque mucha gente pregunta si es un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios lento para la ira. ¿Por qué tiene que haber guerras? ¿Por qué Dios ordena que hagan esas cosas? Entonces tenemos que estudiar que existe un gran conflicto. Detrás de todos los conflictos, como el de Canaán, como el de Israel con Faraón, detrás de todos esos conflictos está el gran conflicto. Ese se inició en el cielo. Cuando uno de los seres creados por Dios, Lucifer, se rebeló contra Dios. El Señor hizo a todas las criaturas del universo con libre albedrío, con sabiduría, con inteligencia, con capacidad de decisión. Así son las criaturas que Dios hizo en el universo. Un querubín protector, como lo dice el libro de Ezequiel y lo dice el libro de Isaías, era el que estaba allí, en el monte de Dios. Se rebeló, empezó a infundir en los otros ángeles la desconfianza en Dios. Empezó a hablar del carácter de Dios, de la ley de Dios, y empezó a llenar la mente de los ángeles de esos pensamientos. Acusó a Dios de ser injusto, acusó a Dios de otras cosas que leemos en las Escrituras y pretendió tomar el lugar de Dios, en el trono de Dios, en el monte de Dios. Decidió él rebelarse contra Dios. Dios decidió mantenerse como un Dios santo, como un Dios justo, como un Dios amoroso, como un Dios que tiene el control de todas las cosas. Se dio tiempo para que Satanás, porque ese es el nombre del adversario que se llamaba Lucifer, y al convertirse en un adversario de Dios recibe el nombre Satanás. Dio tiempo para que reaccionara, para que entendiera lo que estaba haciendo, pero no dio marcha atrás, no hubo arrepentimiento. Entonces llegó el momento en que fue arrojado a la tierra, fue expulsado del cielo. Eso dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Cuando fue arrojado a la tierra, junto con una tercera parte de los ángeles, tomó la decisión de seguir atacando a Dios. Pero ahora ya no estaba en el cielo, ahora iba a estar en la tierra y atacaría ¿a quién? A las criaturas hechas por Dios, a los seres humanos creados por Dios, al pueblo de Dios. Y esa lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, ha estado desde el inicio, antes de la creación de este mundo, y seguirá hasta cuando Dios tiene establecido que le pondrá fin. Así que cuando hay guerras contra el pueblo de Dios, sabemos muy bien que Dios va a actuar, porque son sus hijos, son los que han decidido estar del lado de Dios, han tomado la decisión de ser fieles a Dios, de creer en Dios, aceptar el pacto de Dios y caminar con Dios. Entonces Dios va a actuar en favor de ellos. Y aquí vemos a los israelitas que han cruzado el río Jordán de una manera maravillosa. Dios secó el río. Están ahora frente a Jericó. Y lo que ve Josué y los israelitas son unos muros grandes. Y en la mente puede surgir, ¿cómo vamos a hacer ahora para derribar esos muros? ¿Qué tenían los israelitas? ¿Ondas, flechas, lanzas? ¿Serviría eso para botar los muros? No.
Por eso, en el capítulo 5 del libro de Josué, se va a mostrar que aparece el príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién es? Jesús, el comandante de los ejércitos del Señor. Ese es Jesús. ¿Quiénes pertenecen al ejército del Señor? Los ángeles. Y Jesús aparece entonces a Josué para decirle, lo que yo te he dicho, que mi presencia estará contigo, es una realidad. Yo voy a pelear por ustedes, yo voy a derrotar a los enemigos por ustedes. Ustedes tendrán que obedecerme, creer, confiar en mis planes, en mis estrategias, y listo. Y los seres humanos a veces no creemos en las estrategias de Dios, en los planes de Dios. Muchas veces dudamos que eso pueda funcionar. Imagínate, Dios le dice a Josué, bueno, instruye a los israelitas, lo que van a hacer es darle una vuelta todos los días a Jericó. Cuando llegue el séptimo día van a dar 7 vueltas. ¿Eso funcionaría? ¿Sería una estrategia para hacer tambalear los muros? No. Humanamente decimos no, pero son los planes de Dios. Y Dios sabe cómo hace las cosas. Lo único que Dios quiere es que su pueblo, sus hijos, confíen en Él, crean en Él, que Dios es un Dios poderoso. Es un guerrero que ha demostrado que hace cosas maravillosas. Y eso era lo que tenía que creer Josué y los israelitas. Se aparece Jesús como el príncipe del ejército. Josué lo adora, se postra en tierra, se pone a sus órdenes, le dice, mi Señor, soy tu siervo, aquí estoy, dame las instrucciones. Y comienza entonces el plan de Dios para el pueblo de Israel, de cómo van a ser ahora las cosas. Vamos a retroceder un poquito en lo que hemos estado estudiando el libro de Josué. Vámonos un tiempo atrás, cuando Moisés dirigía el pueblo. Dios le dice a Moisés, no teman, di al pueblo que no tenga miedo, que estén firmes, que confíen, que van a ver la salvación de Dios. Él va a pelear por ustedes. El plan de Dios es hacer Él los milagros. El plan de Dios es que el pueblo observe. Dios no le dice al pueblo, tienen que pelear, solo observen. No teman, confíen, estén seguros que yo estoy con ustedes y voy a pelear por ustedes. Los mismos egipcios que iban siguiendo al pueblo de Israel se percataron de eso. Los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová está peleando por ellos contra los egipcios. Los egipcios dijeron, los israelitas no tienen armas, no van a pelear con nosotros, pero ahora nos damos cuenta que es Dios el que está peleando por ellos. Huyamos, no vamos a poder pelear con Él, huyamos. Eso lo dijeron, pero Dios actuó, sopló, como dice la Escritura, y el mar nuevamente se cerró, donde se había abierto un paso para que pasara el pueblo de Israel, y los egipcios los iban siguiendo, entonces ahora quedaron sepultados. El pensamiento de Faraón era seguir al pueblo de Israel, apresarlos, repartir sus despojos, sacar su espada y destruirlos. Eso es lo que está descrito en el libro de Éxodo en el capítulo 15. Eso era lo que pensaba hacer Faraón. Pero pelearía Dios por ellos. Dios se encargó de destruir a Faraón y a su ejército. Dios es quien pelea por su pueblo. Es un guerrero porque Él pelea. No es porque Dios sea un Dios de guerras, sino porque Él sabe que hay enemigos que han declarado la guerra contra Dios. ¿A quiénes adoraban los egipcios? A sus dioses. ¿Quiénes estaban detrás de los dioses? Demonios, ángeles caídos. A ellos presentaban sus sacrificios y entonces ya estudiamos que Dios envió las plagas para derrotar a sus dioses. Y ahora iba a derrotar a ese ejército porque Faraón se había declarado en rebelión contra Dios, endureció su corazón. Y a pesar de las múltiples oportunidades que Dios le dio, los llamados, las advertencias, cada plaga era un mensaje
Faraón endureció su corazón y decidió mantenerse en contra de Dios. Por lo tanto, Dios lo destruyó. Y los habitantes de Canaán también recibieron muchas oportunidades. Más de 400 años, dice la Escritura. Durante estos años, los habitantes de Canaán vieron a los patriarcas que habitaron en esos territorios. Oyeron de Dios, se enteraron del Dios poderoso, y Dios tiene muchas maneras de enviar mensajes. Pero los habitantes de Canaán se obstinaron, decidieron seguir con sus prácticas, con su rebelión, no accedieron en ningún momento a los llamados e invitaciones de Dios, a las advertencias. Entonces se declararon enemigos de Dios. Y Dios entonces dijo, pues ya no hay tiempo más para ellos, ya no hay oportunidades. Se cerró el tiempo de gracia y de misericordia, y esos habitantes de Canaán perecieron. Las personas no pueden permanecer en un territorio neutral. Tú y yo tampoco podemos estar en un territorio neutral. Nosotros tenemos que decidir de qué lado estamos. En esta guerra, en esta lucha entre el bien y el mal, en este conflicto, tenemos que tomar partido. ¿Estamos del lado de Dios? Vamos a ver cómo Él pelea por nosotros. O nos declaramos enemigos de Dios, del lado del mal. Y ya sabemos también cuál será el destino final de las personas que así lo deciden. Cuando Israel confió en Dios, se cumplió el plan de Dios, que Él iba a pelear por ellos. Primera opción, yo pelearé por ustedes. Ustedes solo vean y van a ver cómo sus enemigos serán destruidos. Pero el pueblo llegó el momento en que desconfió de Dios. Murmuró, se quejó, desafió a Dios. Leemos en el capítulo 17 de Éxodo que el pueblo dijo en un momento, ¿está Dios con nosotros o no está? Dudamos que Dios esté con nosotros. ¿Por qué no pasan tantas cosas? Pero Dios siempre resolvía las dificultades de Israel y Él quería que aprendieran a confiar en Él. Entonces, como el pueblo duda, el pueblo murmura, el pueblo se queja, Dios permite que los amalecitas los ataquen. Y entonces Israel tiene que pelear. Y Dios les va a conceder la victoria. Moisés clama a Dios. Aarón y Hur están allí para ayudar a Moisés, levantándole las manos, y cuando Moisés tenía las manos en alto, los israelitas prevalecían. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, la historia dice que entonces los amalecitas avanzaban. Pero al final, Dios les dio la victoria. Josué estaba dirigiendo a Israel, tomó las armas y destruyeron a los amalecitas, los derrotaron. Esta es ahora otra opción. Yo estoy con ustedes, pero a ustedes les va a tocar pelear. ¿Por qué? Desconfían de mí, porque no creen en lo que yo puedo hacer, porque murmuran. Cayeron los muros de Jericó de una manera milagrosa, pero los israelitas tuvieron que pelear y derrotar a los habitantes de la ciudad de Jericó. La primera opción, Dios peleaba y los israelitas solo iban a observar. Así como derrotó a los egipcios, así lo había planeado Dios hacer con los habitantes de Canaán. Cada nación iba a ser derrotada por Dios. Pero ahora ya hay otra opción. Es la segunda opción y es una buena opción. Dios con ellos, pero ellos tienen que pelear. Resultado de la desconfianza, de la duda en Dios. Y vámonos a nuestro tiempo. Nosotros sabemos que existe un gran conflicto. Sabemos que existe un enemigo, el cual nosotros no podemos derrotar, porque no lo vemos, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades del mal que están en este mundo tratando de derrotarnos. Ángeles caídos, humanos que se colocan del lado del enemigo y que él los utiliza como instrumentos para atacar a los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios, creer en ese Dios poderoso. Él ha dicho que va a derrotar a nuestros enemigos y que va a ayudarnos a obtener la victoria, que es llegar al reino de los cielos, a la tierra prometida. Cuando nosotros dudamos, cuando nosotros nos soltamos de la mano de Dios, cuando nosotros nos llenamos de miedo, entonces nos tocará pelear, la segunda opción.
Y debemos pelear esa batalla de la fe. Tenemos que luchar. Ese es ahora el plan que Dios nos ha dejado. Él pelea por nosotros, pero también a nosotros nos toca pelear para no ser derrotados y para mantenernos siempre cerca del Señor, obedientes a Él y ver cómo Dios hace cosas maravillosas. Dios, así como hizo con Jericó, Él se encargó de derribar los muros y ahora Israel le tocó pelear. Así Dios también va a abrirnos el paso, va a derribar muros, va a abrir puertas para que nosotros sigamos avanzando y no quedemos en el camino, no quedemos en el desierto, sino que podamos llegar a la tierra prometida. Entonces, sabemos muy bien que hay un gran conflicto y por eso hay pequeñas batallas, guerras. Si la dimensionamos con el gran conflicto, son pequeñas, pero son ataques del enemigo contra el pueblo de Dios. La destrucción de algunas ciudades de Canaán es resultado del juicio de Dios. Dios dio tiempo de gracia, dio misericordia, dio mensajes, dio advertencias, y es un anticipo de lo que será al final. El mundo hoy escucha mensajes, recibe información, Dios toca corazones, hace llamados. Hay muchas maneras de que se predica el plan de Dios de salvación y oportunidad para que el mundo lo acepte. Pero los seres humanos están tomando la decisión hoy de qué lado se colocan. ¿Del lado de Dios o del lado del enemigo? En contra de Dios. Resultado, así como sucedió en Canaán, un anticipo de lo que sucederá al final. Dios no va a permitir que el mal dure para siempre. Dios le pondrá un fin. Así le puso fin a lo que estaba sucediendo en esas ciudades de Canaán a donde estaba llegando su pueblo. Hoy se está realizando el juicio preadvenimiento. Esa es la manera como Dios va a erradicar el mal. Primer paso, un juicio preadvenimiento. Se está llevando a cabo hoy. A través de ese juicio, Dios va a revelar su justicia al universo, al mostrar que las personas se salvan porque creen en Él, aceptan su propuesta, aceptan su sacrificio de Jesús hecho en la cruz, aceptan su oportunidad de salvación. Y a través de ese juicio también se va a mostrar que muchos van a ser condenados por su decisión. Luego, durante el milenio, se realizará el juicio probatorio, donde todos los redimidos le podremos hacer las preguntas a Dios. Y Dios revelará quiénes se salvaron, por qué se salvaron, pero también va a mostrar quiénes se perdieron y de qué manera se perdieron y por qué razones no están en el cielo. Y luego vendrá el juicio ejecutivo. Satanás, los ángeles caídos y todas aquellas personas que decidieron colocarse del lado del mal tendrán que arrodillarse. Van a reconocer la justicia de Dios. Van a reconocer que Dios es justo y que por esa razón van a ser destruidos, porque Dios va a erradicar el pecado para siempre. Ya no más rebeliones y entonces comenzará el reinado de paz, que es el plan de Dios. Así que esas etapas del juicio de Dios están llevando a cabo hoy el juicio preadvenimiento. Pronto vendrá la etapa del juicio probatorio y luego el juicio ejecutivo al final del milenio. Este gran conflicto llegará a su final. El vencedor será nuestro Dios. Por eso ahora debemos colocarlos del lado de Dios. Y las guerras y las batallas que se dieron en el tiempo de Canaán era un anticipo de lo que será al final. Dios va a darle la paz a su pueblo, va a entregarle la tierra que Él les prometió y va a tener que terminar con los habitantes de esa tierra que decidieron no aceptar las oportunidades que Dios da. En el futuro Dios va a concedernos a sus hijos el vivir en paz, en cielo nuevo y tierra nueva, que Él ha de hacer para cada uno de sus hijos. Tendrá que terminar con el pecado y con todos los pecadores que se han rebelado, se han opuesto, que han rechazado las oportunidades que Dios da.
Dios siempre ha intervenido a favor de su pueblo. Por eso en la Biblia le llaman guerrero, Dios fuerte, poderoso, pero sabemos que es un Dios que, porque ama a los seres humanos, va a terminar con el pecado. Debemos creer en ese Dios, debemos aceptar sus planes, debemos entender que estamos en medio de un gran conflicto y que es momento oportuno de tomar la decisión de colocarnos del lado de Dios, aceptar sus planes y muy pronto poder disfrutar lo que Dios ha planeado para nosotros, que lleguemos a la tierra prometida. Damos gracias a Dios porque Él nos revela a través de las Escrituras lo que está sucediendo. Podemos entender, somos seres creados pensantes con libre albedrío, que hemos de tomar la decisión y esa decisión debe ser estar del lado de Dios, obedecer, seguir sus instrucciones y agradecerle porque cumplirá sus promesas. Te invitamos a que siempre sigas escuchando lecciones de la Biblia a través de Unión Radio, sigas viendo también a través de UR Play, a través de cada una de las redes sociales, esas plataformas donde están los mensajes de lecciones de la Biblia, y también puedas escuchar los podcasts a través de Spotify. Estás invitado a asistir a la iglesia adventista más cercana a tu comunidad, donde puedas llegar y donde te sientas a gusto. Llega, escucha la palabra de Dios, conoce más de Dios, de sus planes, y que Dios pueda hacer una obra especial en tu vida. Vamos a finalizar con palabra de oración el estudio de esta semana. Gracias, bendito Señor, por hablarnos a través de tu palabra y mostrarnos que existe un gran conflicto, que tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión que tú deseas que nosotros tomemos es que te aceptemos a ti como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el Dios que quiere llevarnos a la tierra prometida. Tú has prometido pelear por nosotros, ayudarnos en medio de esta lucha entre el bien y el mal a salir vencedores y a que muy pronto disfrutemos de esa paz que solo tú puedes dar. Señor, perdónanos si hemos desconfiado, dudado de tus planes, si nos hemos desviado de nuestros pensamientos. Ahora queremos hacer las cosas confiando en ti, tomados de tu mano poderosa, seguir avanzando. Y aunque hay cosas que no podamos entender, sabemos que son las mejores las que tú planeas. Tus estrategias, la manera en que tú nos vas a llevar a la tierra prometida será porque tú eres un Dios poderoso, amoroso y que desea cumplir ese propósito de que nosotros un día estemos para siempre contigo. Ayuda a cada una de las personas que está escuchando, viendo y entendiendo este mensaje, que puedan comprender que tú les amas, que tú los consideras tus hijos y que hay una oportunidad de salvación a través del sacrificio de Jesús y muy pronto la oportunidad de vivir contigo por la eternidad. Oramos, pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.